Un amplio espectro de temas de interés para la sociedad moderna se refieren a bienes públicos y a intereses difusos, legítimos, que constituyen derechos colectivos. Cuando estos son afectados por actos de autoridad, el juicio de amparo debe forzosamente tener un alcance general. Tal es el caso de temas ambientales, de agua, de salud pública, de educación, de derechos de propiedad, de competencia económica, de transparencia, acceso a la información y muchos más. Es indispensable aquí observar que el principio de relatividad establecido por el artículo 107 constitucional no es un impedimento para proteger estos intereses difusos de manera integral, y no solo a la persona o personas que hayan interpuesto un juicio de amparo. De ser así, se mantendrían en la práctica en vigor disposiciones inconstitucionales, lo que harían nugatorias en la realidad las suspensiones otorgadas por los jueces. En los casos de interés difuso o público, es absurdo otorgar una suspensión o un amparo de fondo únicamente al quejoso. Los bienes públicos son por definición no exclusivos y no rivales. Por tanto, para otorgarse un beneficio al quejoso, necesariamente tendrían que ocurrir acciones que indirectamente o directamente habrían de beneficiar al resto de la colectividad. Con esta reforma se estaría impidiendo la protección de la justicia a las personas que no hayan tramitado un amparo, esto es, a los pobres, porque no pueden pagar abogados. Se dejaría en la indefensión a la gran mayoría de los mexicanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los derechos tienen una doble dimensión, individual y colectiva, o difusa, lo cual modula el principio de relatividad. La reforma va en contra del artículo primero constitucional, donde se mandata la protección de los derechos humanos basados en los principios pro persona, pro natura, de progresividad y de justicia intergeneracional. La reforma es violatoria de los derechos humanos. La protección existente de los derechos humanos no puede ser disminuida. La reforma planteada conlleva medidas regresivas injustificadas. La reforma va en contra del desarrollo jurisprudencial respecto al interés legítimo, a derechos difusos o colectivos y a bienes públicos como el medio ambiente, el cambio climático, la biodiversidad, los ecosistemas, los recursos hídricos. La reforma inhibe la protección constitucional de derechos en sentencias de fondo. Los jueces serán impedidos de imprimir efectos generales en proyectos, en sus resoluciones con respecto a proyectos o normas. Esto iría también en contra de la reforma constitucional de 2011, que reconoció a los derechos humanos como el parámetro de validez de todo el orden constitucional mexicano. La reforma propuesta es contraria al Acuerdo de Escazú, destruye el acceso a la justicia ambiental, se coarta la posibilidad de disponer de medidas cautelares y provisionales para prevenir, hacer cesar, mitigar o recomponer daños al medio ambiente. Por estas razones exijo se suspenda la discusión del dictamen de Marras. Muchas gracias.